Buenas tardes. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Yo simplemente voy a hacer una breve presentación primero para decir que después de la experiencia del número anterior del 25 aniversario, pues que hicimos todo una larga sesión pues un poco conmemorativa de lo que había sido la revista Telos, pues nos gustó la idea esa de, además de estar en papel y en la revista física, pues tener una oportunidad con cada número de hacer una presentación, intercambiar un poco y tener la oportunidad de hablar por lo menos con algunos de los autores. Así que hoy iniciamos, de alguna manera, estamos iniciando una nueva fase, porque no es exactamente lo mismo que la anterior, pero sí fue, digamos que es derivado de aquello. Hoy presentamos el número 82 de la revista Telos, donde el cuaderno central y el tema monográfico es la publicidad interactiva. Y creo, de verdad, que hemos tenido una gran suerte seguramente, o una gran habilidad en saber elegir un tema que está absolutamente en el candelero y de qué manera. Me parece que pocas veces como esta vamos a tocar un tema tan interesante, tan complejo también, tan en construcción, porque está realmente todavía en construcción y que incide tanto en el momento en que están pasando las cosas, porque pues desde tanto si lo vemos estos días en la prensa, lo que ha pasado con la decisión en Televisión Española de retirar la publicidad, pero también viendo los datos de cómo está distribuida la inversión en publicidad en los medios, y por ejemplo pues un gráfico que nosotros presentábamos en el libro de la Sociedad de la Información, donde se veía que actualmente, o hace ya un año aproximadamente, en España nos pasamos los consumidores el 27% de nuestro tiempo frente a la televisión y el 28% ya en Internet, y en cambio en la inversión publicitaria un 47% está en la televisión y solo un 9%, o quizá ahora ya algo más, un 11%, decía esta mañana, no sé si Eduardo, en Internet. Igual hay una diferencia enorme, hay como 20 puntos más en televisión y 20 puntos menos en Internet. Bueno, pues efectivamente todo el mundo de la publicidad está trabajando para ver cuál es el tránsito y de qué manera se hace eso bien, ¿no? Bueno, esta revista, este número, trata de todo eso, y yo creo que lo trata exhaustivamente, trata todos los aspectos y lo trata con personas muy cualificadas y con artículos que en mi opinión son muy buenos. Yo creo de verdad que estamos muy satisfechos de haber digamos, orientado en nuestro trabajo en esta ocasión a esta materia, que creo que tiene muchísimo todavía que desarrollar, como decía antes. Hoy en la mesa nos acompaña Julián Bravo, que es presidente de la Academia de Publicidad y que es el que ha coordinado el cuaderno central, y tres autores más de los muchos que forman parte del cuaderno. Eduardo Medina Beitia, director general técnico de Zenit Media; Patricia Corredor, profesora de publicidad de la Universidad Rey Juan Carlos; y Daniel Solana, director creativo de W. Todos ellos, como digo, los tres primeros, pues tienen, bueno, Julián Bravo además de tener la responsabilidad de haber contactado con todos los autores y organizar el cuaderno, pues tiene un resumen muy interesante de todo ello como primer número del cuaderno. Eduardo pues tiene un artículo muy interesante también, Patricia también un artículo largo, y Daniel un punto de vista dentro de los varios puntos de vista que se presentan, con lo cual pues tenemos una representación de los autores. No son todos, pero son los cuatro muy representativos e importantes. Así que muchas gracias a ellos sobre todo por su esfuerzo en el trabajo y aquí hoy, y gracias a todos ustedes por la presencia. Y así que pues nada más, y adelante, Julián, cuando quieras. Gracias, Javier. Buenas tardes, muchas gracias por vuestra asistencia. Primero que nada me gustaría insistir en un reconocimiento que yo hacía y quería hacer, y todo el mundo estamos diciendo desde esta mañana. Reconocimiento a Telos, a la Fundación Telefónica, por esta
posibilidad y esta apertura que nos hace de sus páginas para hablar de publicidad. Y digo esto consciente de que la publicidad no es un tema amado, o no es un tema bien tratado, o no es un tema sobre el cual se esté feliz, sino que está un tanto perseguido, un tanto buscado, un tanto regulado, un tanto autocontrolado y poco estudiado, si se quiere. Pero sin embargo Telos nos ha dado desde hace mucho tiempo esta acogida, y esto no es más que porque la Fundación se preocupa de ella y tal. Las gracias van al vicepresidente Javier Nadal, van a Enrique Bustamante, el coordinador general de los contenidos, y a Pepe de la Peña y a Pepe Beaumont, que desde el principio mostraron mucho interés y quisieron que este fuera un número muy bien hecho, e incluso algunas sugerencias de contenidos. Encantados, y yo me felicito de que Telos nos dé esta posibilidad, esta apertura, que no es la primera vez, que ya ha habido otros dos números donde ha habido un tema especial de publicidad. Así que muchas gracias a las personas y a la revista Telos como tal, que acepta y acoge a la publicidad para que pueda contar las cosas que pueda contar desde ese punto de la innovación, la comunicación y la tecnología. Y después de eso, contaros que lo que vamos a hacer esta tarde es un poco hablar del dossier. Efectivamente, tenemos las dos grandes partes del dossier representadas, es decir, parece que además esto es una marca de casa de Telos, es decir, no solo se trata de que los estudiosos reflexionen, sino que también se les dé entrada a la gente que está en la industria, en el negocio, en la profesión, por decirlo de una manera más ajustada, y puedan explicar y opinar y contar sus modos de ver y sus maneras. No queda solo con los estudiosos y sus análisis. En ese sentido, la mesa ha sido elegida así para que esté representado tanto la universidad con Patricia, que por otra parte tiene experiencias en el negocio previas, y además la primera línea de la publicidad digital e Internet con Daniel, que también tiene sus experiencias anteriores en prensa, y han sido elegidos para hablar del tema del dossier y de la publicidad después de Internet, o cómo cambia la publicidad de Internet. En ese sentido queremos hablar no solo del dossier, sino también, por el título de la reunión de hoy o de la reunión de esta tarde, un poco de cómo es la publicidad o cómo está cambiando la publicidad por o a causa de Internet. La publicidad con Internet o post-Internet, o como queráis llamarlo. El dossier lo tenéis en la mano, lo vais a poder leer despacio, y están, pues, en ese sentido, tratando de reflexionar sobre todos los aspectos posibles. Nos planteamos absolutamente todo lo que podía ocurrir con Internet, o todo lo que se podía tratar, o todo lo que estaba más o menos tocado por el Internet, tocado por la interactividad o la digitalización. Y ahí aparecen absolutamente todos los temas, incluidos algunos que estaban como empezando cuando nosotros empezamos a pensar esto. Es decir, incluyen todos los formatos publicitarios, desde los AdWords y los AdSense de buscadores a las redes sociales, que es la última aparición, desde los blogs personales hasta los medios online típicos y únicos, junto a los medios tradicionales y sus problemas con la Internet, de cómo cambian los negocios y cómo cambian las publicidades y la manera de sustentar un negocio publicitario. Yo no voy a insistir mucho en estos temas porque me parece que están ahí y los vais a ver. Y me voy a pasar un poquito con más detenimiento a lo que podría ser una respuesta personal en este caso, después de haber escrito el primer artículo, como decía Javier Nadal. Ahora me parece que si el título es el cambio de la publicidad, voy a hablar un poco de cómo veo yo este tema del cambio de la publicidad, para dar paso enseguida a Eduardo, que hablará también de cómo son las modalidades publicitarias y reflejará un poco su artículo y lo que le parezca oportuno decir para el futuro. Y después hablará Patricia y después Daniel. Y vamos a tratar de ser rápidos todos para que haya preguntas y podamos contestar y ser capaces de escucharos y de deciros algo, o que nos digáis algo y podamos aprender un poco más. ¿Qué cambia Internet en la publicidad? A mi modo de ver,
la publicidad ya no va a ser la misma, ya no es la misma, de hecho. ¿Cómo será? ¿Qué caminos, qué direcciones tomará? No lo sabemos. Es decir, no lo sabemos todavía. Sabemos un poco lo que estamos ahora viendo, pero no lo sabemos todo. Aunque vamos sabiendo algo, mañana nos vamos a encontrar con que descubrimos otra manera nueva de la publicidad y de muchas actividades relacionadas con la publicidad. Uno de los problemas que tenemos es que en este momento y con Internet y por ejemplo en los móviles la publicidad converge extraordinariamente con lo que sería el marketing o con lo que sería la venta o con lo que sería cualquier otra cosa de aplicaciones de otro tipo que no son estrictamente publicidad. Esto es un signo de los tiempos y esto es algo con lo que hay que vivir y hay que aceptar. No obstante, la publicidad tendrá su sitio, sin duda alguna. Por hacer un pequeño recorrido histórico, la publicidad hace poco más de 100 años, digamos, no mucho más, se definió como venta impresa. Es aquello del salesmanship in print que le dijo Kennedy a Lasker. Es decir, había un gran medio que era la prensa diaria, que llevaba o hacía llegar nuestros anuncios al público que creíamos que podía estar interesado en nuestros productos. Es decir, había un medio de comunicación que llevaba también la publicidad y por eso se llamaba venta impresa. Y de hecho empezó a afectar a los vendedores, sustituía a los equipos de venta. Y todavía hoy, y esto es importante recalcarlo, todavía hoy hay agencias que se definen: si no vende, no es publicidad. Y es verdad, es decir, la publicidad tiene como objetivo vender. Y esto no se ha evitado con todo lo que ha venido después, sigue estando ahí presente. Y eso es una característica de toda la evolución de la publicidad. No se anulan las fórmulas anteriores, sino que se mantienen vigentes. Otra cosa es que adquieran modalidades distintas, pero la publicidad, si no vende, hoy día tampoco es publicidad. Es un poco la reflexión de hace 100 años. Pero 50 años más tarde, es decir, hace más o menos 50 años, era cuando Arthur Miller empezó a hablar y publicó La muerte de un viajante. La venta empezó a estar menos importante en el sentido de los vendedores, se acabaron los vendedores y la publicidad empezó a descubrir, por un lado, la televisión y por otro lado la revolución creativa, que fue una consecuencia de otras muchas revoluciones que en esos años 50 y 60 tuvieron que ser llevadas a cabo. Había que revolucionarse. Los negros y las razas y las etnias, las religiones, la mujer frente a la liberación del marido y otra serie de cosas, e inevitablemente tuvo que haber una revolución publicitaria que fue la de Bill Bernbach. Y entonces los publicitarios aprendimos con Bill y los que siguieron con él, aprendimos a que la publicidad no se trataba de hacer un qué, el argumento de ventas, sino más bien de hacer un cómo. Es decir, la forma de contarlo era lo que al publicitario le iba a distinguir, el cómo hacemos aquella comunicación. No vale solo el qué decimos, sino el cómo lo decimos. Entonces es cuando empezó toda la historia de que el consumidor nos tiene que escuchar, porque si no nos hace caso, no pasa nada, y nos tiene que querer. Es no solo el cómo, sino también el aceptar que empezábamos en aquellos tiempos ya, hace 50 años, a competir en comunicación. Había que contar cosas, había que contar historias. Es los tiempos más después cuando empiecen los posicionamientos de los señores Rice y Trout, y sabemos que la posición o el posicionamiento es una cosa de la mente de los consumidores, no de los argumentos de ventas. Es decir, hemos incorporado el aspecto emocional, el aspecto de cómo comunicar, y competimos en comunicación con las mentes de los consumidores a las que hay que conquistar una posición. Y ahora llega Internet, y llega Internet como hace 10 años, y es donde estamos. Internet, conviene recordar otra vez, me interesa muchísimo, que ni lo uno ha desaparecido, la venta, ni la emoción y que el consumidor nos desea ha desaparecido. Está ahí y está latiendo y tenemos que ser atentos al tema. Pero ¿qué pasa con Internet? Bueno, sigue teniendo que vender la publicidad, sigue teniendo que emocionar, sigue teniendo que entretener, sigue teniendo que sorprender, tiene que contarlo bien, tiene que comunicar, pero con Internet, lo decía al principio, la publicidad converge un poco más con la venta. Hay experiencias de todo tipo. Había un número de Vogue del año pasado donde, junto a la revista, que era récord de número de páginas,
había una web de Vogue donde desde ella se podía acceder a las marcas que se anunciaban en Vogue y se podrían comprar los productos, la ropa, los complementos, los bolsos que se anunciaban en la revista. Esto ya era algo más que publicidad, ahí converge todo, ¿no? Y lo mismo podemos decir del alquiler de pisos o de la compra de entradas. Ya esto no es solo publicidad, y esto es lo que puede sorprender y puede innovar, pero sigue vendiendo ahí, ¿no? Y en este sentido lo que permite es una adecuación mayor, Internet permite una adecuación mayor del medio o de los medios, porque Internet no es una simple cosa, sino varias, a los mensajes. Es decir, ya no se trata de el spot o ya no se trata del anuncio en prensa, se puede adecuar mucho más a las fórmulas de Internet. Bueno, en este sentido la publicidad se hace más autónoma del medio, es decir, ya puede ser medio cualquiera, ya puede ser medio cualquier señor. Entonces, ¿qué pasa? A mi modo de ver es que no podemos considerar a Internet como un simple medio, sino como un lugar. Internet es un medio, evidentemente, pero también es un lugar, es como una plaza pública, es como un centro comercial, si se quiere, o es un lugar en que cualquiera, empresas o individuos, pueden aparecer y pueden actuar, pueden buscar, pueden encontrar, pueden anunciar cosas, vender cosas, comprar cosas, pueden ser anunciantes, pueden ser agencias, pueden ser medios. Es el lugar que permite todo. Pueden, aunque por lo general no todo el mundo va a hacer todas estas cosas, aunque por lo general las cosas son como son y cada uno lo que somos es consumidores, y fundamentalmente los consumidores seguiremos siendo consumidores. Ahora sí, en su gran mayoría seremos y seguiremos siendo consumidores, pero podemos hacer cosas que antes no podíamos hacer. Podemos hacer cosas más fácilmente porque la tecnología e Internet nos lo permiten. Podemos no conformarnos con los anuncios y buscarlos nosotros, rechazar los que no nos gustan y no aceptar ninguno, o pagar por algunos incluso porque nos interesa verlos, o podemos no pagar por ninguno y entonces no queremos ver, o bien, como pasa con el Spotify, lo que aceptamos es alguno para que nos den la música gratis. Podemos hacer muchas cosas más fácilmente que antes no podíamos hacer. En tiempo real podemos contar con nuestros amigos y consultarles nuestras aficiones y que nos cuenten sus experiencias con las marcas. En tiempo real podemos diseñar variaciones en el producto que le vamos a comprar de las zapatillas de Adidas. Podemos hacer muchísimas cosas que la tecnología nos permite y podemos contar cosas, porque la publicidad sigue siendo maneras de contar, sigue siendo contar cosas, sigue siendo ganarnos a los consumidores. Podemos hacer todo esto mucho mejor, más fácilmente y de una manera más multidireccional y democrática. Ofrece muchas más posibilidades y, repito otra vez, que conviven con las posibilidades tradicionales, que nada es algo que se pueda morir y que desaparezca. Estamos conviviendo con todas estas cosas. Y permite, dado que es tan variante y tantas posibilidades ofrece, permite más participación, exige más participación y una consideración globalizadora o integradora. En definitiva, Internet llega en sí misma, la publicidad en Internet, de ser un todo, o de, si se quiere, de cambiar el todo, sin anular nada, lleva algo de ganas de integrar. Y esto es lo que nos hace a los publicitarios ahora hablar de los 360 grados, de la publicidad de 360 grados que oiréis y habréis usado y repetiréis alguna vez. A mí me gustaría incluso decir que más que una circunferencia, que es donde parece que apunta a los 360 grados, lo que estamos hablando es de una especie de cuerpo, más bien, de un poliedro, si queréis, ¿no? Con muchísimas caras. Todas le pertenecen, en todas tiene que reflejarse el centro, el punto central de la cuestión, como en la talla de un diamante, que podría ser un mejor ejemplo. En las distintas caras ha de verse reflejado el concepto, la idea básica, lo que queremos decir de aquella marca, lo que el consumidor nos ha hecho corregir de aquella marca. En definitiva, es una ambición de que todo se vea a través de cada una de las caras. Puede haber muchas caras y de hecho la publicidad en este momento estamos explorando, trabajando, puliendo, tallando, sacándole partido a muchas de estas caras o algunas de esas caras del diamante que conocemos. Si hablamos
de los banners o de los vídeos en YouTube o de el paso a spot desde los vídeos de YouTube o del enlace con la prensa digital o la prensa de papel o de las pantallas interactivas o de los buscadores o de los blogs o de la mensajería instantánea o de las redes sociales o de las aplicaciones para móviles, lo que estamos es trabajando en una de las caras de este diamante y estamos tratando de perfeccionarla y llegar que a través de ella se vea el fondo de la idea. Bueno, habrá que seguir trabajando en todas y en las que surjan. Mañana tendremos otras muchas caras de este poliedro para poder trabajar y aparecerán muchísimas más en el futuro. Y tenemos que trabajar de tal manera que permita que todas ellas vean el conjunto. Con lo cual, hablar de integración es como redundancia, porque es evidente que todo esto tiene un afán de integración. En mi modo de ver, el poliedro completo es el que tenemos que perseguir, que sea además tal y como le gusta al consumidor. En el límite puede que lleguemos a una esfera brillante que sea transparente. Basta de geometrías, que esto no va por aquí. Bueno, en cualquier caso, las cosas son así. Cuentan las ideas, cuentan las historias, cuenta la ficción, si se quiere exagerar, cuenta la ficción. Y en publicidad seguimos compitiendo con Internet, sobre todo en comunicación. Y necesitamos que les guste a los consumidores, que opinen, que se impliquen, que se identifiquen. Las posibilidades que Internet ofrece a estos efectos son enormes y seguirán aumentando, y esto no cabe ninguna duda. Esta es mi modesta opinión. Y después de esto le paso rápidamente la palabra a Eduardo para que nos cuente lo que le parezca oportuno. Bueno, buenas tardes. Pues muchas gracias también a Telos por habernos invitado a estar hoy aquí y sobre todo por habernos invitado a participar en la revista. Muchas gracias a todos vosotros por estar aquí. Yo trabajo en una agencia de medios y yo soy más de mediciones, de números. Vengo del mundo de la medición y por eso a lo mejor voy a dar algunos datos. De hecho, había traído una mini presentación con 4 o 5 datos que si me la ponen en esto, que ya está necesitaría pasar, no tengo el... ¿Me pasas esto? Bueno. Primera idea. El mercado publicitario está cambiando radicalmente. Estamos atravesando un momento muy delicado y, bueno, ahí tenéis... los datos de los últimos años. En los 2 últimos años el mercado publicitario ha experimentado una caída, pues yo diría que bastante impresionante, ¿no? La publicidad tiene un efecto multiplicador sobre lo que es la situación económica. Cuando la situación económica va bien, cuando la economía va bien, la publicidad tiende a crecer más que lo que crece la publicidad, que lo que crece la economía. Pero cuando la economía va mal, la publicidad cae mucho más, ¿no? Y ahí pues podemos ver que en solo 2 años hemos perdido más de un 30% de la inversión publicitaria y de hecho nos hemos puesto en cifras del año 99, es decir, hemos retrocedido como 12 años en cuanto a inversión publicitaria. Esa sería una primera cuestión. Tiene algo que ver con Internet, pero sobre todo tiene que ver con crisis económica. La otra cara vista desde Internet, la escala no es real, pero sí está puesto así para que se vea un poco cómo el crecimiento de Internet, de la participación de Internet en la inversión publicitaria es muy espectacular, ¿no? Hemos pasado del 1% en el año 2002 llegamos al 2% en el año 2006. Ahí hay un pequeño truco entre el 2006 y el 2007, hay el truco de que lo que no se consideraba antes, que eran los buscadores y los enlaces patrocinados, se pasan a considerar, pero bueno, ahí pegamos un salto y en 2008 estábamos casi en un 9% y las cifras que va a publicar InfoAdes pasado mañana, pero de la que ya por alguna circunstancia extraña dio un avance hace una semana, hace 10 días más o menos, pues ya hablamos casi de un 12% de participación de Internet en la tarta publicitaria. Esto nos llevaría a que Internet ya en este momento es en España el tercer medio por participación en la inversión
Y por otro lado, y este es un gráfico un poco farragoso, pero lo que se representa aquí es la participación, la cobertura que se puede conseguir utilizando un medio en total, diríamos, ¿no? Es decir, si estuviéramos en toda la televisión, pues un día cualquiera podríamos llegar a cerca del 90% de la población. Utilizando las revistas estaríamos en el 50 y tantos %, igual que con la radio o con exterior. Con Internet estamos, bueno, es la línea esa que va creciendo espectacularmente, y ahí esta no era, sí, ahí veis la línea azul que es la que representa Internet. Vemos que al ritmo que va, con la pendiente que va, este mismo año ya se va a convertir Internet en el segundo medio por construcción de cobertura, es decir, va a ser el segundo medio con el que podemos llegar a más gente. No es el mismo dato que decía Javier, porque estamos hablando de cosas diferentes. No es cuánto tiempo dedicamos, aquí es a cuánta gente podemos llegar, a qué porcentaje de gente podemos llegar. Ya en estos momentos Internet ha superado el 50% de la población. Todo parece indicar que este año vamos a estar cerca del 58, el 60%, ¿no? Y ya pues, se habrá convertido en el segundo medio por construcción de cobertura. Bueno, esto era un poco por dar una impresión de que no todo es uniforme. Esta mañana nos preguntaban por qué en algunos sectores la inversión en Internet no es tan importante. Pues también la geografía también influye, y vemos que prácticamente se puede trazar casi una diagonal que va desde Asturias hasta Valencia, y luego nos queda la isla de Madrid y las Islas Canarias como sitios donde hay una penetración mayor de Internet, y tenemos el suroeste que nos estaría con una penetración mucho menor de Internet. Y bueno, esta es la línea que yo creo que es tremendamente impresionante de cómo ha ido creciendo Internet en los poquitos años que llevamos, que tenemos datos del Estudio General de Medios desde el año 96, pues en estos años la pendiente del crecimiento de Internet, tanto en audiencia día de ayer, que sería la línea de más abajo, como la de último mes, como la de acceso, y la de último mes y la de acceso veis que se van juntando, y prácticamente ya cualquiera que tiene acceso lo usa regularmente, cosa que hace unos años no pasaban. Y esto era todo lo que iba a enseñar como gráficos. Ya podemos apagar la presentación. Y sí que quería dar 4 o 5 pinceladas más de cómo está cambiando Internet, el mundo de los medios y el mundo de la publicidad. Y aquí, para ponerlo un poco en contexto, no me voy a ir tan lejos como se ha ido Julián, pero pensar simplemente en cosas que han ocurrido hace relativamente poco tiempo. No hace ni un mes que hemos celebrado los 20 años del nacimiento de Antena 3, es decir, del nacimiento de la televisión privada en España. El 25 de enero del año 1980 se pone en marcha la televisión privada, que revoluciona el mundo de la publicidad y cambia absolutamente todos los parámetros de la inversión publicitaria en medios, porque la televisión pasa a ser el medio con mayor captación de publicidad. Hace 15 años aparece el primer banner en Internet. En noviembre se cumplieron los 15 años. Es decir, la publicidad en Internet casi es tan vieja como la publicidad en televisión privada en España. A principios de este mes se celebraron los 10 años del nacimiento de 20 minutos, que entonces se llamaba Madrid y Más, pero que también yo creo que es un elemento importante, ¿no? Lo que es capaz de hacer la publicidad, que nos ofrece periódicos gratuitos que cada mañana nos encontramos y nos los dan gratuitamente sin tener que hacer nada. Y último evento que también va a cambiar todo el mercado publicitario: llevamos un mes y 23 días sin publicidad en la televisión pública, y esto, al menos desde el punto de vista de la negociación y de la compra, nos ha cambiado otra vez absolutamente el panorama. Otro elemento, otra idea que quería soltar por aquí, porque parece que todos, cuando hablamos de Internet, estamos buscando un enemigo y un enemigo a batir, y yo creo que no hay que insistir tanto en la comparación entre Internet y televisión. Televisión tiene su sitio, va a ir perdiendo inversión poco a poco, Internet va a ir ganando inversión,
pero no tengamos tanta prisa en que Internet supere a la televisión en cuanto a inversión publicitaria. Internet tiene que cambiar muchas cosas, tiene que mejorar muchas cosas también y convertirse en un medio no solo de respuesta directa, no solo de hacer clic, que fue, yo creo, el gran error que se cometió al principio en Internet. Bueno, solamente me vas a pagar por aquellos casos en que el internauta clique en el banner o clique en la creatividad que le estás poniendo. Bueno, eso está muy bien para un determinado tipo de comunicación, pero para la comunicación de la que hablaba en segundo lugar Julián, la comunicación de crear vínculos, de crear notoriedad, pues no es necesario eso. Y ahí yo creo que hacia ahí va a ir Internet con el crecimiento de la banda ancha, con el crecimiento del vídeo en Internet. Ese es el paso que está dando ya y que yo creo que va a suponer un salto en la inversión publicitaria en el medio. Otro elemento del que yo siempre que me dejan hablar intento soltar la píldora es la publicidad tiene un valor fundamental no solo como dinamizador de la economía, sino también por eso que he citado al hablar de los diarios gratuitos. La publicidad está propiciando que tengamos unos medios de comunicación o gratuitos o más baratos. Y esto no lo hemos sabido transmitir. Yo creo que este es el gran fallo que los que trabajamos en publicidad hemos cometido. No hemos sido capaces de decirle a la gente, oye, este periódico lo tienes gratis o has tenido televisión gratis durante 50 años porque alguien te lo estaba regalando y ese alguien es la publicidad, ¿no? Y ese valor que no hemos sabido transmitir ahora yo creo que lo estamos pagando, ¿no? Y cuando en la no discusión, porque no ha habido prácticamente discusión, para eliminar la publicidad de televisión española, el gran argumento es que la gente prefiere la televisión sin publicidad, ¿vale? Y el contribuyente también preferiría tener carreteras y todo gratis sin pagar impuestos, pero desgraciadamente para tener carreteras y para tener una sanidad pública y para tener una instrucción pública, una educación, hay que pagar impuestos, es así. Bueno, pues para tener unos medios gratis, si no los paga la publicidad, los vas a pagar de otra manera, ¿no? Y bueno, ahí hay toda una deriva de hacia dónde nos están llevando en estos últimos tiempos, que no es el lugar para decirlo, ¿no? Otra idea que es por qué Internet, la inversión en Internet crece un poquito más despacio de lo que probablemente le correspondería. Pues yo creo que por su propia naturaleza, por la propia naturaleza del medio. Si estamos hablando de que en Internet prácticamente existe todo, la información a la que podemos acceder es infinita, las cantidades de sitios de Internet son infinitos o prácticamente infinitos, y que esa sería la oferta de espacio publicitario, y la demanda es por naturaleza limitada, los anunciantes son limitados y tienen un dinero limitado, eso va a hacer tender los precios a cero, y este es uno de los problemas con los que nos vamos a encontrar en este próximo futuro, ¿no? Que el dinero que desaparece de otros medios no aparece al mismo ritmo en Internet. Bueno, otra idea, y suelto dos más y dejo hablar a Patricia. Otra idea, también hemos sufrido porque al principio por las capacidades que teníamos en Internet, que era muy lento y que tenía unos determinados condicionantes, los formatos publicitarios en Internet pues no eran especialmente atractivos, y ahí competir con un banner de 3 por 2 centímetros con una página en un periódico o con un spot de 20 segundos en televisión era complicado, ¿no? Ahora ya eso ha cambiado, ya estamos Internet compite con una calidad prácticamente similar. Bueno, última o penúltima idea, hablaba Julián, yo creo que vamos a hablar todos, las redes sociales, los blogs, el poder creciente del consumidor en Internet, cuando todos acabamos diciendo el mercado son conversaciones.
manifiesto Clutren hace 10 años y hacia ahí hemos ido. El consumidor cada vez tiene más fuerza, sí, pero ¿cómo trabajamos en eso desde la publicidad? ¿Cómo, sobre todo, conseguimos que ahí haya dinero? Eso acaba siendo complicado. Y la última ya, sobre todo al principio de Internet y a lo largo de estos ya casi 20 años que llevamos trabajando con Internet, nos han dicho en Internet se mide todo, la tecnología es capaz de medirlo todo, y es verdad, pero el problema es que en Internet podemos medirlo todo y los técnicos nos han dado posibilidades de medirlo todo, pero no hemos sido capaces o no hemos conseguido todavía que esas medidas, esas mediciones que aparentemente nos lo dan todo en Internet, sean justo las medidas que necesita el anunciante. Todavía es imposible saber a cuánta gente diferente ha llegado una campaña de televisión y cuántas veces. Es decir, la cobertura y la frecuencia, que eran las medidas tradicionales del mercado publicitario, pues en Internet podemos saber muchas más cosas, pero esas justo no las sabemos. Y ahí pues nos falta dar el paso hacia el consenso en la medición, a buscar qué queremos medir, cómo lo queremos medir, cuándo lo queremos medir, quién queremos que lo mida y con qué sistema lo vamos a pagar. Y ese yo creo que es el gran reto para este año y el año que viene. Como no lo hagamos rápido, se nos va a estallar entre las manos. Y nada más, dejo a Patricia. Buenas tardes. En primer lugar, también me gustaría sumarme al agradecimiento a la Fundación Telefónica, a la revista Telos y a Julián Bravo por su amable invitación a participar en este encuentro. Desde la posición de observador que da el haber trabajado durante años en revistas especializadas del sector y ahora en la universidad, y retomando el título de este encuentro, cómo Internet cambia la publicidad, pues no se me ocurría una única respuesta, sino muchas, tantas como nuevos conceptos, nuevas estrategias, nuevos formatos surgen cada día de manera novedosa, sucediéndose a un ritmo cada vez más acelerado. Simplemente a título de ejemplo y para describir esta situación de cambio, podríamos hablar de concursos de televisión que ya no suceden en televisión, sino en Internet, como la magnífica campaña desarrollada por W para su cliente Atrápalo.com, o virales de Internet como Evolución, un trabajo fantástico de la agencia Ogilvy & Mather, que dio el salto desde Internet hasta situarse en el prime time televisivo. Campañas de publicidad que ahora las realizan los propios consumidores, como por ejemplo el trabajo elaborado por Nick Haley, un estudiante de 18 años que firmó una de las campañas exitosas de Apple, o festivales publicitarios que están premiando a algunos de los mejores trabajos integrados. El último, uno de ellos, la campaña Obama for America, que curiosamente no están firmados por ninguna agencia de publicidad. Y en medio de este escenario cabría citar también anunciantes que crean sus propios canales de televisión a través de Internet, realizan sus propias series de televisión, a veces incluso reality shows. Ay, perdón, ¿el ratón? Gracias. Todo ello permite hablar sin duda de un escenario de cambio sin precedentes para la publicidad, o mejor dicho, de un escenario del caos, parafraseando el título del libro de reciente aparición de Bob Garfield, el veterano analista de la prestigiosa publicación norteamericana Advertising Age. En su evolución, en la publicidad, o en su revolución, tal como han señalado muchos expertos, y frente a la creciente complejidad del panorama de medios, a los nuevos usos sociales de una parte cada vez más importante y más activa de los usuarios, y a la demanda de una gestión más coherente e integrada de las marcas por parte de los anunciantes, todo ello favorecido por la expansión de las redes digitales, parece que la publicidad está finalmente cambiando su mentalidad tradicional, orientándose de manera paulatina hacia la interactividad, precisamente la promesa que trajo debajo del brazo Internet cuando nació al mundo publicitario.
La confluencia precisamente de las redes digitales con los medios convencionales está propiciando la irrupción de nuevas formas de publicidad interactiva que, junto con su papel financiador de los antiguos y de los nuevos medios, está impulsando un nuevo paradigma publicitario. Por mi parte, y sin llegar a esa visión totalizadora y excluyente que vaticina la digitalización absoluta de las estrategias publicitarias en un futuro próximo, mi posición o mi punto de vista tiene más que ver con un escenario de equilibrio en donde la publicidad convencional y la nueva publicidad digital coexistirán en ese cruce de caminos o en esa encrucijada en donde la potente emergencia de las nuevas redes digitales convive con esa fractura que comentaba Eduardo de los medios tradicionales. Si hubiera que definir cuáles son las señas de identidad de esta nueva publicidad integrada, esa publicidad que se encuentra justo en esa intersección entre el auge de las redes digitales y el declive de los medios convencionales, sin duda habría que referirse a esta terna: innovación, creatividad y tecnología, aspectos que sin duda tomados de uno en uno no resultan novedosos, pero que juntos sin duda están distinguiendo esa nueva publicidad integrada que estamos viendo últimamente. Hablar de creatividad no es nuevo en publicidad. Sin embargo, estas campañas de publicidad integrada están planteando un aspecto absolutamente creativo en la manera que tienen de resolver problemas, y la innovación unida a la tecnología se están convirtiendo, como digo, en una auténtica seña de identidad. Aquí en España, la campaña Amo a Laura de la agencia Tiempo BBDO para su cliente MTV fue probablemente el primer trabajo que llamó la atención sobre la publicidad integrada para generar una gran repercusión social con un bajo presupuesto, y desde entonces hemos visto multitud de trabajos que han seguido esta senda de la integración, ensanchando cada vez más el territorio de esta modalidad publicitaria. Bien, hablar de la publicidad en relación con lo digital nos podría llevar a caer en la tentación de plantear todo el negocio digital como si ya, todo el negocio publicitario como si ya estuviera inmerso en la digitalización. Probablemente la especialización que requieren estas nuevas acciones, estas nuevas estrategias de publicidad integrada de máximo alcance y viralidad, que suponen además la integración de los usuarios en las propias campañas, seguramente requieren de una especialización importante. Hay un debate ahí fuera en el mercado publicitario acerca de qué tipo de agencias están mejor preparadas para abordar este tipo de trabajos. Frente a las agencias que ya han surgido al mercado publicitario claramente posicionadas como agencias especializadas, cabe mencionar un proceso hacia la integración de las agencias convencionales de servicios plenos. Grupos importantes como Publicis, como Gilby, como Grey están inmersos en estos momentos en la integración del apartado digital en sus estructuras publicitarias. Junto a ello, cabría hablar de una auténtica marea de fichajes de profesionales del mundo digital. Señora Rushmore, Tactis o Contrapunto son algunas de las agencias que han fichado importantes profesionales procedentes del ámbito digital precisamente para ensanchar el negocio de estas compañías. El problema surge a la hora de hablar del talento publicitario que requieren estas agencias. Podríamos decir que todavía el nuevo modelo de agencia está aún por definir, pero que las agencias actualmente están ya demandando profesionales que, por la parte que me toca, trabajando como trabajo en una universidad, me plantea la duda de si estamos sabiendo o no formar a los profesionales que están ahora mismo demandando las agencias. Puedo adelantar, y si les interesa puedo ampliar, los resultados de una investigación que hemos realizado en la Universidad Rey Juan Carlos en colaboración con el Semanario de Marketing y Publicidad Anuncios y la Asociación Española de Agencias de Publicidad, destinada precisamente a pulsar los nuevos perfiles profesionales que está reclamando la publicidad. Una de las conclusiones interesantes ha sido que en un momento de crisis como el actual, las agencias de publicidad, pues más de la mitad de las agencias han incorporado nuevos perfiles profesionales, la mayor parte de ellos en el ámbito digital. Precisamente, desarrolladores de contenidos para la marca y expertos en redes digitales han sido los profesionales más buscados durante 2009. A la pregunta de si estamos o no sabiendo formar a estos profesionales en la universidad, en un momento, como saben ustedes, crucial, porque estamos en estos momentos haciendo la transición al cambio de Bolonia, pues los profesionales
nos suspenden a las facultades de publicidad. Las asignaturas pendientes no parecen ser muchas, pero sí afectan a cuestiones importantes. Nuevas tecnologías, creatividad y planificación estratégica parecen ser los puntos débiles de la formación universitaria. Es cierto que hace a lo mejor 7 años nadie hablaba de marketing en buscadores, hace 3 no hablábamos de marketing en teléfonos móviles, pero también es cierto que hay que formar nuevos profesionales que conozcan las posibilidades de las nuevas tecnologías y sobre todo qué se puede hacer a nivel publicitario. Con esto termino mi intervención, Julián, y si quieren algún dato sobre la investigación que hemos realizado sobre nuevos perfiles, luego lo comentamos durante el coloquio. Buenas tardes. Yo también me sumo al agradecimiento a la Fundación Telefónica por la invitación a participar en la revista y en la mesa redonda. Seré breve, voy a dar una visión desde el punto de vista, en mi caso, del frente de batalla. Yo represento aquí lo que sería el día a día para enfrentarse a lo que sería el desarrollo de proyectos publicitarios en la red. Soy promotor y fundador de una agencia digital que ya tiene 13-14 años de recorrido. Y yo básicamente me gustaría transmitir un concepto, y es que cada vez tengo más claro que nos enfrentamos a un cambio cultural de la comunicación, un cambio cultural que abre realmente una brecha. Yo creo que ha salido aquí en alguna de las exposiciones el momento de incertidumbre en que se encuentra la industria de la publicidad. Es verdad que eso sucede, ¿no? Es verdad que existe mucha confusión, y es verdad que existe confusión no porque nazca un nuevo medio de comunicación poderoso y hegemónico o con visos de convertirse en hegemónico, sino porque nos está replanteando las formas que teníamos hasta ahora de plantear la comunicación publicitaria. Yo recuerdo hace 10, 12, 13, 14 años, cuando empezamos, que había como 4 conceptos que yo creo que todavía sobreviven en cuanto a la interpretación de esas nuevas formas de comunicación. La primera, y que le da sentido, incluso identifica a lo que es el sector, es la interactividad. Yo creo que fue uno de los elementos más novedosos en aquel momento, de la posibilidad de participar o de crear o de producir proyectos publicitarios, productos publicitarios en los cuales el consumidor, el usuario, el público objetivo por primera vez participado de manera activa, ¿no? Yo creo que eso, desde la simplicidad, por ejemplo, de un banner interactivo, sí que nos enfrentamos a la capacidad de poder o de vernos en la tesitura de crear ese tipo de piezas publicitarias en las cuales ya no solo la marca comunicaba de manera direccional, sino que invitaba a un diálogo. Yo creo que eso no solo ha sobrevivido, sino que se ha intensificado, ¿no? Pasamos de lo que era la comunicación interactiva más simple a una comunicación que luego fue más participativa, en las cuales la gente ya no solo interactuaba con una interfaz concreta de una pieza publicitaria, sino que participaba en un proyecto más global, incluso a nivel de colaboración. Y yo creo que ese inicio, ese germen de lo que era la interactividad, ahora se ha traducido en esa faceta más social de la publicidad, donde la gente interviene para comunicar, para establecer relación entre ellas en función o con un objetivo de marketing o de comunicación. Yo creo que ese es uno de los conceptos. El segundo concepto sería la reinvención de los formatos. También es algo que yo viví desde el frente de batalla de una agencia interactiva, de replantearnos desde el principio un nuevo escenario, donde sí es cierto que ya desde muy al inicio existían los banners, que eran piezas de comunicación con un tamaño concreto que se ubicaban en algún lugar de una página. Pero enseguida la creatividad publicitaria se empezó a replantear si realmente la comunicación tenía que existir allá adentro o podía existir fuera de ese espacio, ¿no? Disponíamos además de una herramienta poderosa de comunicación y de creatividad, que es la tecnología, que ha ido evolucionando y cada vez ha ido sofisticando más. Y esa tecnología nos permitía no solo comunicar allá adentro, sino entender que aquel era un punto de encuentro entre una marca y un consumidor, un usuario, una persona, y a partir de ese punto de encuentro y gracias a la tecnología, la experiencia de comunicación podía ir mucho más allá. Ese mucho más allá, además, nos permitía pasar de un concepto de comunicación que ha sido históricamente efímero, puntual, donde el trabajo de una agencia de publicidad, el trabajo de un publicitario se centraba en hacer un ejercicio de síntesis para concretar un mensaje, pasaba de eso a poder desarrollar una relación más a largo plazo con la gente. La experiencia de comunicación de una marca con la gente empezaba igual en un banner, pero luego podía suceder, podía expandirse
podía expandirse en el tiempo y podía expandirse y podía profundizarse mucho más a través de que esa experiencia pudiera ser albergada en un espacio, una plataforma de comunicación como podría ser un microsite, un site de marca o experiencial. Yo creo que eso también significó una conmoción para los publicitarios de siempre, habituados a trabajar con la dictadura de lo efímero, con la dictadura de la síntesis, a poder trabajar en un largo recorrido y que implicaba una nueva forma de entender la comunicación. El tercer punto es la necesidad o el cambio a nivel de naturaleza de las piezas de comunicación que realizábamos, en cuanto a dejar de hacer una publicidad que tenía que perseguir a la gente para intentar hacer proyectos publicitarios, productos publicitarios, una comunicación publicitaria con capacidad de convocatoria. Yo creo que también eso fue de repente una gran revolución conceptual en lo que estábamos haciendo. Yo recuerdo en ese momento la sensación de dejar de ser un asaltador de caminos, ¿no? de dejar de ser alguien que estaba acechando al consumidor en los espacios de mayor afluencia para convertirme en un productor de contenidos con capacidad de atracción. Yo creo que eso también conceptualmente es un cambio muy profundo. Y el cuarto punto es una aproximación muy dramática a la realidad de la gente, que es algo la publicidad desde siempre ha llevado un ejercicio de evolución muy extensible en lo que es la creación de ficciones fantásticas que colocaba a través de espacios en televisión, audiovisuales en televisión o en páginas gráficas o en experiencias en la calle. Pasó de ser eso a dar un cambio, a dar un giro y de repente fijarse en la realidad de la gente. Internet, siempre lo he pensado, siempre lo he dicho, siempre lo he vivido, es un medio tremendamente íntimo, es un medio donde te encuentras a la gente en zapatillas, ¿no? Te encuentras al usuario en su casa y te encuentras al usuario a 20 centímetros de una pantalla donde alguien le dice algo y normalmente es una persona con toda su humanidad expuesta a flor de piel para comunicar, para contactar y para buscar ese punto de comunicación y de complicidad. En ese entorno las marcas con su lenguaje históricamente, el marketing con su lenguaje históricamente ficticio, pues parecía que no acababa de conectar, ¿no? Parecía que no acababa de ser la mejor manera de aproximarse en ese entorno de intimidad y de complicidad. Con lo cual, y más allá de eso, asistimos también en su momento a los grandes ejemplos de que pequeñas iniciativas personales de gente que desde cualquier lugar del mundo realizaba un pequeño vídeo con un gran poder desde el punto de vista de la autenticidad de lo que estaba haciendo, llegaban a masas, a millones y millones de personas, ¿no? En cambio, la publicidad, con su gran ejercicio pesado y complejo de producciones audiovisuales o gráficas fantásticas, muchas veces era incapaz de llegar de una manera tan potente, ¿no? Yo creo que en el mundo de la publicidad de repente nos dimos cuenta, por lo menos nosotros nos dimos cuenta de que asistíamos también de alguna manera al fenómeno de los realities, ¿no? Y esa necesidad o esa posibilidad de repente acercarte a la gente no a través de una ficción exagerada, sino a través de algo muy real, muy íntimo y muy personal. Pues bien, yo creo que esos cuatro elementos, y tal vez hay más secundarios, pero esos cuatro elementos me parecen los más esenciales, por lo menos desde mi perspectiva y desde mi experiencia. Hoy los entiendo no como la propiedad o como las características de un medio distinto, sino como las características de la cultura que nos viene, ¿no? Si el mundo se digitaliza, y parece ser que esto realmente es así, si la tecnología cada vez nos invade y los medios de comunicación cada vez dependen más de esa tecnología y asistimos a un entorno mucho más globalizado donde los contenidos están ubicuos en cualquier lugar y disponemos de ventanas como puede ser el ordenador, pero también un dispositivo móvil, diferentes accesos a esos contenidos digitalizados y tecnológicos. Si eso es así, si nos enfrentamos a un mundo así, si el mundo deriva en esa dirección, yo creo que lo que requiere la publicidad es un cambio cultural basado en otras formas de entender ese tipo de comunicación. Y ahí acabo ya, me dirijo un poco, reafirmo lo que decía Patricia, de esa necesidad ya no solo de reinterpretar lo que hacemos todos nosotros como publicitarios, tanto desde el punto de vista de la creación de contenidos como desde el punto de vista de la conexión de las personas,
de la cuestión de las marcas con las personas, sino también lo que es la industria, la creación de lo que es los procesos, los procedimientos que utilizan las agencias y utilizan las marcas para llegar a la gente, sino sobre todo requiere un cambio profundo en lo que es la nueva generación de publicitarios y de gente de marketing y de gente más o menos activa en el mundo de la comunicación para entender y interpretar, redefinir, inventar y construir esas nuevas formas de comunicación que entiendo que van a ser importantes, ya digo, no solo en medios digitales, sino en prácticamente todos los medios. Y eso es todo. Si queréis doy la palabra, Julián, o... Damos la palabra. Gracias, Daniel. Damos la palabra a la audiencia, creo que es el momento. Nos hemos quizá extendido un poco excesivamente, pero queríamos que vierais 4 puntos de vista distintos y ahora os toca compartirlos. Cuando quieras. En primer lugar, felicitarles por esa calidad y esa actualidad de la información que nos han facilitado en esta conferencia. Mi pregunta es, ¿qué fiabilidad las agencias de publicidad quieren publicitar en aquellos medios que tienen mayor audiencia? Entonces, la pregunta mía es, ¿qué grado de fiabilidad tienen las mediciones de audiencia de los distintos medios? Eduardo, tú contestas. Yo empiezo y quizá Eduardo remacha. Empiezo yo porque Eduardo dice siempre que esto lo puedo contestar yo por mi actividad. Julián ha sido presidente de IMC muchos años. Bueno, pues depende. A ver, lo fundamental de todo esto es que se haga bien y que se llegue al acuerdo de que eso es aceptable. Es decir, y el tercero es muy importante. En este momento los medios tradicionales están muy bien analizados, muy bien estudiados. Es un tema de dinero, como casi todos los temas, ¿no? Es decir, la gente discute si una muestra es suficiente o no es suficiente. Y todavía existe, vive y contaba unas cosas que lo ponía en relación con los análisis de sangre. Oye, ¿por qué la muestra va a ser pequeña o no va a ser pequeña? Cuando vas a hacerte un análisis de sangre te cogen 4 centímetros cúbicos y de ahí sacan todas las consecuencias de cómo estás de sano y de cómo va tu corazón o cómo van tus posibles achaques, ¿no? El tema de más o menos amplia la muestra es una cuestión de dinero, es decir, precisamente porque no hay dinero para preguntar a todos, se hace una muestra y lo que tiene que hacerse es una muestra verdaderamente aleatoria, porque si no, no es representativa. La muestra por cuotas no vale. En los medios tradicionales yo creo que esto está resuelto y está muy bien resuelto en España, en el sentido de que la muestra es muy suficiente, es muy amplia, es una de las más amplias de los países desarrollados. La tecnología está muy al día, con ordenadores y está muy controlada y supervisada, revisando las rutas de los entrevistadores y toda esta serie de cosas, y los acuerdos están hechos. Todos los medios están aceptando esa medida. Es decir, en los medios tradicionales, en los medios clásicos, en los grandes medios, los 6 medios antes de la llegada de Internet, parece que la cosa estaba bien. Y en Internet todavía hay una parte que mide el EGM, pero no en la profundidad que se querría. En este momento lo que creo que planteas es qué fiabilidad tiene la medida de los medios digitales. Y aquí es otro tema. El artículo que hay en el dossier, en el trabajo de Carlos Lamas, se enfrenta con estos temas y empieza a hablar de cómo son las distintas tecnologías de medición, cómo son las distintas mediciones que hacen cada una de las grandes empresas que se dedican a publicidad digital y los secretos que dominan un poco en estas tecnologías, con lo cual uno llega a la conclusión de que todavía no puede entregarse a estas tecnologías
o a estas mediciones y creérselas porque no nos dejan saber, no nos dejan participar y no podemos acordar. Es decir, ahí hace falta un camino. El tema es que probablemente a lo mejor tenemos que renunciar al acuerdo, porque hay cosas que las grandes empresas no están dispuestas a ceder. Voy a ser más concreto y más exacto. Google no dice lo que hace con sus buscadores y no parece dispuesto a contarlo, con lo cual se impide realmente que se llegue al acuerdo a ver si está bien hecho o no está bien hecho y yo lo puedo aceptar. Pero el hecho es que a lo mejor tenemos que aceptar que Google no lo va a hacer mal, o no lo va a hacer mal porque sí, porque empiezan a tener no solo Google, sino muchos otros medidores, digamos, pequeños secretos que no van a contarnos, porque forman parte de sus propiedades o de sus cosas, o de sus derechos propietarios. Entonces, bueno, en principio lo que hay que hacer es ser o aceptablemente creyente en estas cosas, ¿no? Eduardo, te toca también un poquito porque estás en ello. Yo, como usuario de investigación de muchos años, yo estoy de acuerdo con Julián en que los medios tradicionales tenían un acuerdo sobre cómo queríamos medirlos y se han medido bien a lo largo de, pues, en el caso del Estudio General de Medios, ya más de 40 años. En el caso de la televisión, pues también hay un acuerdo para saber cómo se mide y tenemos lo que somos capaces de pagar, y yo creo que esa es otra cuestión interesante. Y lo que ocurre es que con la digitalización nos estalla todo entre las manos, ¿no? Y ahora mismo tenemos bien medida o relativamente bien medida la televisión tradicional, pero cada vez hay más televisiones que no medimos bien del todo, y cada vez hay más dispositivos donde vemos televisión o algo que se parece muchísimo a la televisión y no lo medimos bien del todo. Y en el caso de Internet, pues yo creo que el problema, y lo he citado un poco de pasada al final de mi intervención, el problema es que la tecnología nos permite tener muchas medidas, y el problema de que sea tan fácil medir es que acabamos teniendo muchas medidas diferentes de un mismo parámetro. Entonces, si alguien me dice a mí que este bolígrafo, que bueno, debe medir más o menos 17, 18 centímetros, pues otro medidor me dice que mide 3 y otro me dice que mide 3 metros, y todos utilizan una tecnología, al final el cliente, el anunciante, no se cree ninguna de las tres medidas. Y este es un poco el problema que tenemos ahora, ¿no? Que para una misma cosa tenemos la medida de las servers, la propia medida del sitio del anunciante y la medida del medio, y en algún caso una medida externa. Y las cuatro son diferentes. Y al final tenemos el problema de eso, ¿no? Al final nos falta dar el paso de llegar a un consenso sobre qué queremos medir, quién queremos que lo mida y cómo estamos dispuestos a pagarlo. Al final esa es la cuestión. Bien. Ahora mismo, déjame Javier, acabar tenía un poquito. ahí. Aquí hay una en el centro. Quería rematar un poquito esto diciendo una pequeña cosa. Es que últimamente también, y no hemos dicho aquí, pero hay anunciantes o marcas que ellas mismas establecen cómo quieren medir la publicidad y su eficacia. Y tampoco nos van a contar cómo lo hacen. Pero ellos pueden establecer sus maneras de medirlo bien. Entonces esto es una cuestión que va por ahí. Es decir, que tenemos que aceptar que tiene que haber distintas mediciones, que cada vez va a ser más difícil que todo el mundo acepte una medida como única, pero lo que sí hace falta es las que sean que vayan a ser de dominio público, ser auditadas para que por lo menos se les dé cierta credibilidad a las medidas. Perdón, no sé si era aquí o dónde. Bueno. Perdón. Venga, vale. Después aquí en el centro, por favor, y luego Javier. Vale. Quizá dos preguntas en una para Patricia. Internet va generalmente asociado a dos ideas. Una, que es el low cost. Sería difícilmente concebible ciertas actividades
como es el turismo low cost, incluso las compras low cost. Entonces, ¿cómo eso se va a traducir a una publicidad low cost? Y luego otra idea que también está intrínsecamente relacionada con Internet, que es el boca a boca. Las redes sociales, de alguna forma, lo que han hecho es aportar tecnología al boca a boca. ¿Eso cómo se va a traducir también en esa publicidad boca a boca? Pues empiezo por el final. A propósito del boca a boca, me viene ahora la referencia precisamente de la asesora digital de la campaña publicitaria de Obama en su carrera por la Casa Blanca. En un libro que acaba de presentar, donde descubre precisamente el éxito de la campaña publicitaria, alude precisamente a lo que usted está comentando, al boca a boca. Algo que antes era muy difícil, o era persona a persona, y sin embargo, ahora, gracias a Internet, estamos precisamente volviendo a ese efecto boca a boca. Eso es precisamente lo que están consiguiendo las redes sociales. De ahí el gran interés que están despertando entre las marcas comerciales. Más de la mitad de los usuarios de Internet parece ser que ya están formando parte de esas redes sociales y que al menos un 13% de sus conversaciones versan sobre marcas. Desde el punto de vista publicitario, parece que puede tener interés el infiltrarse, el protagonizar, el moderar de alguna manera esas conversaciones a propósito de las marcas cuando es un tema que les atañe a ellos directamente. Y luego, en cuanto a la publicidad low cost, aquí hay representantes del mundo publicitario y ellos lo podrán decir mejor. Personalmente no creo que la publicidad nunca deba de ser low cost. La buena publicidad cuesta dinero, como el contratar a cualquier buen profesional. Otra cosa es que los costes de inserción publicitarios sean más bajos en un medio como Internet frente a un medio como, por ejemplo, televisión. Huyendo de esas campañas low cost que a priori a mí me pueden despertar sospechas de que quizá la calidad del trabajo también sea low, y eso no sería nunca bueno para el anunciante. Sí, quizá, insistiendo en el argumento que yo ponía encima de la mesa de la integración de la publicidad, puede tener mucho sentido beneficiarse de ese coste más bajo que tienen las inserciones publicitarias en Internet, buscando sinergias con los medios convencionales. Lo cierto es que hoy por hoy muchas marcas, para construir su propia imagen de marca, siguen dependiendo de los medios convencionales y no son baratos. Las inserciones publicitarias en televisión, todos lo sabemos, son carísimas, y hay partes importantes del target que hoy por hoy no están todavía 100% en Internet, y sin embargo son targets muy interesantes para las marcas comerciales. Estoy pensando, por ejemplo, en amas de casa o en personas mayores. Hoy por hoy la única manera en la que las marcas pueden llegar es probablemente a través de los medios masivos, que son los que tradicionalmente ha utilizado la publicidad. Pero en cualquier caso, Eduardo o Julia seguro que saben mucho más que yo de todo esto. Está muy bien. Por favor. Yo quería plantear algunos temas que he hecho un poquito en falta en el estudio y en lo que habéis comentado hasta ahora, pero que estoy seguro de que tenéis mucha opinión sobre ellos. Lo primero, y vinculo un poco con la pregunta anterior, no es, me parece que a mí no es tanto la cuestión de la publicidad low cost, sino el problema del retorno. El problema del retorno. Me gustaría que hicieseis una reflexión sobre cómo veis la evolución de la baja rentabilidad de la publicidad de Internet, tanto en el retorno publicitario como en el retorno que tiene para los medios y para los soportes, exceptuando a los grandes buscadores. Lo segundo, y vinculado con esta, cómo veis el desarrollo del mercado local, que se apunta bien en el volumen, que es yo creo que es uno de los grandes problemas que tenemos en el mercado español, la falta de un mercado local, sobre todo en las plataformas de contenidos fundamentales. Y en tercer lugar, ¿cómo creéis que va a afectar a la publicidad de Internet la aparición y la incidencia cada vez mayor de plataformas de acceso tecnológicas o de pago, iPhone, iPad, redes sociales, etcétera, que hacen que la gente deje de navegar y vaya directamente a los sitios a través de otros canales, bien sea aparato o bien sea recomendación social, etcétera? Si queréis empiezo yo y por la última. Creo que sí. Empiezo por la última, si te parece.
No, yo creo que antes cuando decía que hay un cambio cultural, precisamente yo creo que afecta a eso, afecta que cuando nos planteemos ahora cómo utilizar publicitariamente el iPhone o cómo las marcas pueden llegar a la gente a través de otros dispositivos, yo creo que hay un cambio de concepto, y el cambio de concepto es la creación de contenidos con capacidad de atracción. Yo creo que eso nos da la clave para que las marcas encuentren un punto de unión a través de esos nuevos dispositivos para llegar a la gente. Hay algo que yo he asistido durante todos estos años también a la eterna promesa del marketing móvil, ¿no? Que durante muchos años hemos asistido a congresos diciendo este es el año del móvil, sí, a nivel de marketing, a nivel de publicidad, y eso no se ha acabado de producir. También en su momento el de la publicidad interactiva en televisión, la de la televisión interactiva. Pero bueno, yo creo que lo que está sucediendo es eso, que finalmente si lo que pretendemos los publicitarios y lo que el marketing pretende es colocar en el bolsillo de todos los españoles un mensaje publicitario intrusivo, seguramente no es la manera. Seguramente nos estamos equivocando, porque además la tecnología lo que le permite al usuario es evitar esa publicidad, no filtrar de alguna manera. Siempre existirá a partir de ahora la manera de huir de la publicidad. La publicidad seguramente a través del móvil, a través de los nuevos dispositivos, es crear contenidos con capacidad de atracción, no colocar un mensaje en los bolsillos de todos los españoles, sino que todos los españoles a través de sus móviles llegan a un espacio donde encuentren un espacio o un contenido de relación con la marca. Yo creo que hay un cambio conceptual ahí que cuanto antes lo asumamos, antes podremos utilizar adecuadamente los nuevos dispositivos, ¿no? Yo os dejo con la primera y segunda pregunta. Vale, voy a empezar yo porque nadie se atreve. Luego se van a atrever, seguro. Me gustaría remachar un poquito esto que estaba diciendo Daniel, porque se me ocurre sobre la marcha ligarlo con lo que decía antes Eduardo. Es decir, vale, pero es que nos falta a los publicitarios, o a quien demonios se atribuya esta legitimación, defender de verdad la publicidad, que no lo hemos hecho, lo ha dicho él antes. Y yo creo que la publicidad, en cuanto empiece a culturalmente ponerse al día y los contenidos sean válidos y no trate de influir, violentar o dictar cosas al consumidor, sino que encuentre que el consumidor interviene, va a ser otra cosa, va a ser otro contenido, y por lo tanto se puede defender con más verdad, ¿no? Y en ese sentido estaremos más capacitados para poder hacer una defensa mejor de esa publicidad nueva, que probablemente no va a ser tan deslegitimada, ¿no? Yo creo que por ahí podría haber una cosa. Paso al mercado local, por ejemplo. Hay un tema de Galicia en el dossier, que no sé, que supongo que parece que te lo has leído entero, con lo cual está muy bien. Entonces, en Galicia se ve esto que hablas de los mercados locales, y en el mapa que ha puesto aquí antes Eduardo se veía un poco las diferencias de penetración de Internet simplemente, con lo cual es evidente que hay algo más que penetración. No solo es que la máquina esté o no esté, sino que la gente no entra, ¿no? Lo de Galicia es muy revelador y hemos insistido mucho en ponerlo porque no nos creamos que esto ya está y la revolución viene, y todavía incluso Daniel habla de que el cambio cultural está viniendo, no que ya esté, ¿no? Es decir, estas cosas es verdad. El mercado local de Galicia, que son seis entrevistas muy claves, es decir, de una muestra muy valiosa, en el sentido de que es gran anunciante gallego, gran agencia que trabaja en Galicia de publicidad y gran medio que recibe publicidad en Galicia. Y resulta que de las grandes cosas de estas, ninguno se atreve a hacer publicidad en Internet todavía. Nadie se acaba de entrar. Son probablemente mayores, son inmigrantes digitales, si es que son digitales. Entonces esto es un problema que va a requerir un tiempo mayor para que las cosas vayan entrando, ¿no? Pero nunca hay que pensar en los que vienen después. En este momento la publicidad y digital interactiva está ya con un público suficientemente amplio, liderándolo, y es el público que va a marcar las pautas, ¿no? Los demás yo creo que van a seguir, inevitablemente van a seguir, y seguirán a su tiempo, quizá un poco retrasados, pero bueno, esto son cosas que ocurren en todos los niveles, en todos los sectores. Me parece que estas cosas hay que contar con ellas. Me intento atrever con la primera, que era complicadilla. Bueno, hablabas de que está disminuyendo el retorno de la inversión en Internet. Yo eso lo discutiría. O sea, si hablamos de retorno de la inversión en Internet a lo que el anunciante recibe por lo que invierte en Internet,
no estoy de acuerdo con que esté disminuyendo. De hecho, hay anunciantes que están viendo todo lo contrario, o sea que ahora mismo cada euro que colocan en Internet, y sobre todo si lo apoyan desde fuera con otros medios, que esto es algo que lo ha insinuado antes Patricia, pero que yo creo que es fundamental, las sinergias entre medios, no dejar solo a Internet, como no se podía dejar solo a un periódico, por ejemplo. Pues si se hace bien, ahora mismo el retorno que están obteniendo muchos de los clientes que yo tengo, por lo menos, no todos, pero sí muchos, cada año es mayor, y cada año el peso que tiene Internet en el retorno, sobre todo en los anunciantes de respuesta directa, que son los que pueden medir mejor de dónde les viene cada cosa, es creciente, no es decreciente. Otra cosa es lo otro que apuntabas tú, que era lo que le está, o sea, el dinero que se va de otros medios y que no termina de llegar a los medios en Internet, y ahí sí que creo que hay un problema serio. Y yo creo que tiene algo que ver con una cosa que apuntaba yo en mi introducción, ¿no? Que la oferta de contenidos en Internet es tan grande que la relación oferta-demanda va a ser siempre, va a hacer que los precios siempre tiendan a cero y que haya menos dinero que en otros medios, y ahí probablemente el dinero que la publicidad recaude o consiga llevar a los medios en los próximos años va a ser menor que los que hemos vivido hasta el año 2007. Esto probablemente en unos años no vamos a recuperar la inversión publicitaria. Probablemente. Ha coincidido la explosión digital, aunque ya llevábamos muchos años con ella, ha coincidido la explosión digital con la crisis económica, y una cosa ha realimentado a la otra. Y probablemente cuando haya recuperación económica tengamos otro punto de vista diferente, ¿no? Pero ahora lo que parece es que va a haber menos dinero para la publicidad. Daniel, me dirijo a ti porque el arranque de la pregunta hila con lo que tú has dicho, aunque la cuestión afecta a toda la mesa, incluso al auditorio. Tú decías que hay en Internet, en la publicidad en Internet, hay 4 características que pueden ser también adaptadas para lo que es Internet como medio o como lugar, que dice Julián. Pero hay una quinta, que es que Internet es gratis, y que tú y yo hace muchos años discutimos algo, ¿no?, sobre ello. Porque en ese lugar hay tiendas, entras en las tiendas y entras gratis, pero luego compras y ahí ya no, ahí ya pasas por caja. En cambio, cuando en ese lugar llegas al kiosco, y ya estoy hablando de medios de comunicación en Internet, y ahí sí que es un medio, no ya un lugar, el 99, por decir una cifra, por cien de esos medios, ver los contenidos es gratuito. Pero lo cierto es que publicidad no hay para todos. Y entonces pregunto, que ya alguien ha dicho, algún gurú como Martin Sorrell y un gurú más de andar por casa como es Roures de MediaPro, han dicho que va a haber que pensar en cobrar por contenidos porque la publicidad no llega. Como diría Esperanza Aguirre, no llegamos a fin de mes, y entonces algo habrá que hacer. Pero yo no lo sé qué hacer. Yo pregunto vuestra opinión de expertos, y si hay alguno por ahí sentado en este lado que también lo diga, ¿no? ¿Tendremos que cobrar? ¿Podremos hacerlo? O si no, ¿qué hacemos? Sí, yo no tengo respuesta a esa pregunta. Ahí tenéis los medios, tenéis un problema. Yo creo que las agencias tenemos un problema de redefinición de industria, y suficiente tenemos, y los medios tenéis un problema, y es cómo gestionáis vuestro futuro, ¿no?, a nivel de qué hacéis con los contenidos que hasta ahora vendíais, ¿no?, y que ahora se acceden a través de Internet. Yo no sé cuál es la solución a eso. Lo que sí que me parece es que se deberían tomar decisiones importantes, ¿no?, porque creo que afecta mucho. En realidad Internet está afectando a todas las industrias del mundo de la comunicación de una manera muy profunda, y no sé si estamos preparados para encontrar las respuestas adecuadas. Antes Patricia hacía mención a Trápalo, que es un cliente nuestro. A ellos les aconsejaron algo que me parecía significativo. Les decía, pon en el consejo de administración chavales de 15 años, ¿no?, porque ellos definirán un poco mejor cuáles las soluciones a los problemas que tienes, ¿no? Y yo creo que algo de eso sucede. Yo estoy convencido de que todos los sectores del mundo de la comunicación están siendo muy tocados, ¿no?, con una nueva forma
del consumo de los contenidos, ¿no? Yo entiendo que igual es una fantasía creativa, pero entiendo que antes existían 5, 6, 7 medios, ¿no?, que eran como cajones herméticos donde existían contenidos y los soportes, los medios cobraban por el acceso a esos contenidos, y ahora los contenidos están en un único lugar y puedes acceder a esos contenidos a través de diferentes entornos y medios, ¿no? Y los contenidos ya difícilmente el medio es como propietario de eso, intenta hacerse propietario, pero la gente los hace suyos y los absorbe y los consume, y los transforma y los cambia de lugar, y eso me parece que es algo inevitable a un cambio cultural en el cual asistimos, ¿no? Yo no tengo respuesta a esa pregunta, pero me parece que es una pregunta no para el mundo de la publicidad, sino para el mundo de la prensa en este caso, ¿no? De cómo solucionar su futuro, ¿no? Algo, entiendo, parecido sucederá con el mundo de la televisión, ¿no? De cómo redibujar su futuro con los contenidos. Sí, te doy la palabra enseguida. Déjame tocar un poquito más manosear un poco más este tema, porque creo que no tengo la respuesta, Javier, tampoco, ¿no? Pero me parece que has citado al señor Sorrell, que hace muy poco, hace 2 años, decía: a mí no me van a echar del mundo de la intermediación. Él se dedicaba a intermediar. Quiere decir que la publicidad a la que se dedicaba, y tiene un montón de empresas publicitarias, lo que está es intermediando. Y resulta, lo que tú dices, es que esto se ha hecho o se está haciendo gratis. Es decir, toda la intermediación que no sea productiva va a tener los grandes problemas en cómo cobrar su colaboración. Debe ser intermediación productiva, porque si no el tema va a descender, como Internet en cierto modo está llegando a ser concebido como algo gratis. El libro de Chris Anderson reciente de Gratis demuestra ciertas cosas en este sentido. Se ha acabado la importancia del precio como elemento radical. Ahora mismo los que no sean productivos no van a poder tener lugar o futuro en esto. Está clarísimo en las agencias inmobiliarias. Ahora, desde que está el .com, las agencias se fijan a ver quién aparece en el ¿cómo se llama? En el Idealista, y te llaman si quieres vender una casa, porque quieren encargarse ellos a ver si te la pueden vender ellos, pero el tema está en Idealista y normalmente no la venden más que el Idealista. Es decir, esa intermediación ya no tiene futuro, no va a poder cobrar el precio. Hay otro tema, y es que es la crisis. Es decir, esto también exige que los precios se bajen, y entonces el asunto se estropea todavía más. Es decir, va a haber que rebajar claramente. Nos dicen que tenemos que rebajarnos el sueldo en España el 10% todos. Bueno, supongo que esto también se refiere a estos temas de que hay que empezar a rebajar. Los chicos jóvenes que van a poner en el Consejo de Administración de Atrápalo cobran mucho menos dinero que los mayores, ¿no? Es decir, que hay un desajuste entre los precios que se cobran por ciertas rentabilidades, y habría que reanalizar todo esto. Es decir, es algo muy serio que no tenemos respuesta nosotros, ni los tiene todavía mucha gente más importante o más consciente de la economía que nosotros, y tiene mala solución porque viene además la crisis. Pero bueno, en esto de la publicidad yo soy más o menos consciente de que van a tener que rebajar precios todos los medios publicitarios frente a lo que pueda parecer, incluidas las televisiones. Creo que o rebajan precios o no van a poder seguir cobrando esos, porque nadie se los pagará, se irán por otros caminos. Esta es mi impresión personal, pero no lo sé. Perdón. Sí, hay empresas como Apple, como Google, que han nacido en el ecosistema de Internet y están creando plataformas para que la creatividad en sus servicios las están haciendo a través de los usuarios o de los usuarios avanzados, por así decirte. De las 150.000 aplicaciones que tiene Apple en el iPhone, más del 90% no las está haciendo la gente de Apple, las está haciendo gente a través de esas plataformas que abren. ¿Cómo veis vosotros la posibilidad de que en un futuro las agencias de Internet, las empresas de Internet, lancen ese briefing, digamos, a la red
y reciban un poco la creatividad a través, pues bueno, de los usuarios o de creativos que no necesariamente tienen que trabajar en esas empresas. En el primer caso se llama la Open Innovation. Yo no sé si las empresas de publicidad están un poco trabajando en esa línea o realmente es un mundo más cerrado como el que estamos viendo ahora, ¿no? O sea, como esa reflexión del modelo Apple al modelo de la publicidad, ¿la veis con crecimiento? O me gustaría conocer vuestra opinión al respecto. Sí, yo creo que a ver, no se está planteando en estos momentos, que yo sepa, en ninguna agencia la utilización de ideas externas para, por lo menos desde un punto de vista más estratégico, más de largo recorrido, ¿no? No se está haciendo y además creo que tiene sentido que no se haga, porque en realidad el problema de la creatividad o el problema de la comunicación no es un problema puramente creativo, sino no es tanto tener ideas, sino cómo construirlas adecuadamente en función del problema que uno tiene encima de la mesa y ejecutable en los tiempos y en los momentos y con los presupuestos y con las intenciones que tiene la compañía, ¿no? La marca, ¿no? Entonces, no existe en sí mismo un requerimiento de ideas creativas en el mundo de la publicidad, las ideas ya existen. El problema es muchas veces cómo adecuarlos a la realidad de una marca o de un anunciante, ¿no? De todos modos, yo creo que es un fenómeno que afecta a todas las industrias, el hecho de la entrada de la participación de las personas en procesos de colaboración con respecto a las marcas y a la fabricación de productos o a la designación o a la creación de servicios, ¿no? Me parece que es algo que las agencias están expuestas como cualquier otra compañía, pero que no son especialmente receptivas por el hecho de que sean creativas. No sé si tenéis alguna... No sé si tiene, ahora te doy la palabra, pero no sé si tiene mucha relación lo que voy a decir, pero es verdad que está abierto al consumidor y el consumidor puede participar y que hay que tenerle a él en cuenta y que las aplicaciones pueden ser desarrolladas por cualquiera y que esas aplicaciones van a poder ser aprovechadas por los que sean, pero cuando empezaron a abrirse la Super Bowl a los vídeos que podían producir los consumidores, resulta que los primeros que ganaban eran señores que tenían cierta relación, eran pequeñas productoras que hacían vídeos y cosas de este orden, es decir, que estaban en ese mundo, no eran cualesquiera que de pronto se pone a hacer eso, lo cual no quiere decir que no lo pueda hacer cualquiera, eso es verdad, pero que hace falta tener una cierta dedicación, una cierta experiencia y unas ciertas cosas en todo esto, ¿no? Es decir, que no es tan fácil hacer una aplicación para un cualquiera. Otra cosa es que, y esto es bueno, que se haya ampliado muchísimo el campo de aquel señor que si tiene habilidades, hay gente que sabe dibujar, gente que no, hay gente que sabe hacer aplicaciones para móviles y hay gente que no sabrá. Bueno, si tiene ciertas habilidades está muy bien que tenga una oportunidad de ser el señor que le diga a Apple cómo tiene que hacer ciertas cosas. La única cuestión que hay ahí es que en ese proceso el señor autor de la idea o el señor que le ha sido capaz de remitir esto a Apple, pues vea compensada esta creación, en cierto modo, ¿no? Y en ese sentido nos acostumbraremos a hacerlo bien. Nos acostumbraremos seguro a hacerlo bien y a remunerarlo bien. Estamos enredados en las remuneraciones con esto de la SGAE y estas cosas, pero yo creo que esto lo encontraremos el camino de resolverlo y de que cada uno tenga la remuneración adecuada a su colaboración. Creo que esto es otra cuestión de cambio cultural que decía Daniel, pero creo que llegaremos a ello. Sí. Hola, buenas tardes. Yo quería intentar aportar alguna cosa más al coloquio sobre la publicidad interactiva, ¿no? Habláis que se está produciendo un cambio cultural. Yo creo que también se trata de un cambio generacional, ¿no? O sea, yo creo que cuando las generaciones que ahora tienen 30 años o 20 años lleguen a puestos de responsabilidad en cliente y en agencias, posiblemente veamos unas estrategias digitales implementadas con mucha mayor fuerza, ¿no? Yo soy bastante crítico, soy un poco crítico con los profesionales tanto en agencias de medios como en cliente, que cuando se provocó el crash en Internet en el 2001,
todo el mundo huyó de Internet, del medio, ¿no? Posiblemente no era la panacea como se veía en el 2000, pero tampoco era un medio tan malo como parecía que fue después del crash, ¿no? Hubo una serie de agencias como W y algunas otras en España que siguieron apostando por el medio porque realmente es un medio que tiene unas capacidades únicas, ¿no? Quizás otro de los pilares que podríamos añadir es la capacidad de segmentación, ¿no?, que tiene Internet, que no tiene todos los medios, ¿no? Entonces los profesionales tanto en agencias de medios como en departamentos de marketing, no sé si por comodidad o porque ya no estaba tan de moda el tema de Internet, pues siguieron planificando en televisión, en los grandes medios, que eran los que les reportaba grandes beneficios y pocos quebraderos de cabeza, ¿no? Internet realmente ha sido la niña fea del reparto de la tarta publicitaria. Ahora quizás con la vuelta puesta de moda con el tema de las redes sociales, pues bueno, han visto que se les ha estallado el tema en las manos y ya todo el mundo quiere volver como locos a la publicidad interactiva, ¿no? En cuanto a lo que decía Patricia, ¿qué agencias están preparadas para asumir los retos de los desarrollos digitales? Sin duda, las agencias interactivas a día de hoy. Posiblemente cuando se produzca esa reconversión en la agencia tradicional y ya vuelva a haber profesionales digitales en las agencias tradicionales, posiblemente será una tarta que podrán repartirse entre todos, pero desde luego quizás porque han sufrido la travesía del desierto de hacer buenas creatividades y buenas estrategias digitales con presupuestos muy reducidos, creo que los que tienen, digamos, la experiencia son las agencias interactivas. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Obviamente, bueno, yo soy crítico en principio con la agencia tradicional porque yo he tenido que luchar cuando estaba con una agencia de medios y trataba de decir, oye, necesitamos un presupuesto mínimo para que esta estrategia digital lleve a buen puerto. La contestación era, ya, pero es que lo tengo que quitar de televisión. Y quizás eso no sea una respuesta profesional, porque posiblemente si el cliente o el tipo de objetivo que perseguía ese cliente se tenía que apoyar en una estrategia digital, pues a lo mejor hay que quitar presupuesto de televisión. Lo que pasa que creo que era más cómodo mantener las cosas como estaban. Era solo eso. Puedo empezar a decir algo al menos. El tema se ha planteado con anticipación porque van muy por delante en Estados Unidos y ha habido grandes discusiones sobre si las agencias convencionales, las agencias clásicas, las agencias tradicionales estaban capacitadas para la nueva publicidad que venía o había que empezar a crear agencias digitales. Y se crearon agencias digitales o agencias interactivas y se discutió muchísimo si eran unas mejores u otras peores. Pero antes ha contado Eduardo que es que todas las, creo que lo has contado antes, pero si no ha sido esta mañana, que todas las agencias grandes y en concreto las agencias de medios han empezado a encontrar, a buscar y a poner talento que pudiera ser capaz de hacer todo esto. Es decir, que el tema no depende de una estructura determinada, sobre todo cuando esa estructura determinada tiene ciertos recursos, como en principio las agencias de medios, más que las otras que solo son de publicidad, parece que tienen. Es decir, pueden encontrar dónde está el talento y comprarlo. A mí me alegraba muchísimo el otro día oír que el señor Campa ha sido contratado por un headhunter. Resulta que la administración por fin también encuentra que hay talento que puede encontrar en otros sitios. Bueno, pero el talento se encuentra, se busca, si se busca se encuentra y si hay suerte es bueno. Entonces, que yo en ese sentido no veo que haya ese problema o que no lo haya durante mucho tiempo. Es decir, a la tercera vez que el consejo o el consejero delegado de esa agencia tradicional encuentre con que el dinero está solo en televisión y que no respira por otros lados, encontrará un talento que lo haga también digital. En mi opinión, esto es parte de la historia del cambio de los negocios que Internet ha precipitado, pero que creo que
La solución no es qué tipo de agencia, porque todas las agencias van a ser como van a ser, es decir, que atenderán a lo digital y a lo no digital, es decir, que las agencias no van a ser separadas en una y otras clases. Se ha acabado aquella historia que nos hicieron con el primer estatuto de la publicidad, que las agencias eran de servicios plenos, generales, de exclusivas y no sé qué, no, ahora son agencias de publicidad y hacen lo que pueden. Luego si en el mercado se les exige que se definan como una determinada calificación, pues bueno, pero a la larga, ¿qué ha pasado con las agencias de medios? Se llamaban centrales, se llaman agencias de medios y se llamarán agencias de publicidad mañana. Es decir, que no es un tema de denominación ni de separación. Las agencias van a dedicarse a esto y si hay que hacerlo digital, va a ser digital. No me refería tanto a llamar las agencias interactivas, solo decir que existen ya, digamos, profesionales especializados en publicidad interactiva, que obviamente en ese sentido en publicidad general. Lo que quiero decir es que ya existe ese talento, ¿no? Simplemente falta incorporarlo a los proyectos donde haya que integrarlos, ¿no? Y solo para terminar, comentar que tú decías que la publicidad lo que tiene es que contar cosas, ¿no? Yo estoy de acuerdo, tiene que contar cosas, pero otra de las características que también tiene Internet es que permite escuchar, ¿no? Y creo que es importante. Sí. Es un medio que permite escuchar, posiblemente para que la siguiente cosa que contemos sea todavía mejor, ¿no? Y eso es una capacidad que tiene Internet que creo que no tiene o adolece otros medios, ¿no? Con lo cual, bueno, yo obviamente soy un defensor del medio y creo que se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? Y con la incorporación de los dispositivos móviles que se ha comentado aquí, pues obviamente muchísimo más, ¿no? Porque sí, esa participación del usuario ya no se restringe a cuando llega a su casa, sino que puede estar participando, interactuando con la marca, defendiendo la marca desde cualquier sitio, ¿no? Y en cualquier momento. Y eso creo que es muy importante. Gracias. Muy bien. Bueno, déjame decir, ahora Patricia quiere comentar una cosita, pero déjame decir que la ambición de que participe el consumidor es vieja en la publicidad, es muy vieja, bueno, o suficientemente vieja. El account planner del que tanto se habla no es más que esa ambición de hacer que el consumidor participe incluso en el desarrollo creativo. Lo que pasa es que Internet ha hecho que esto sea posible verdaderamente. Antes los buenos planificadores lo conseguían porque salían, preguntaban, buscaban y decían, y al final el consumidor se veía más reflejado porque ellos lo habían estudiado. Ahora Internet lo permite todo y es más fácil, pero la ambición siempre ha sido de este tipo y gracias a Internet, gracias a Dios, que iba a decir al principio, tenemos también posibilidad de que esta cosa es más fácil y se consigue. Pero bueno, ahí estamos, yo creo que sí. Sí, a propósito de este tema, solo comentar un pequeño dato extraído de la investigación que hemos realizado y que tenía que ver con este asunto. Parece ser que los anunciantes están divididos a propósito de la cuestión de la integración. Por un lado, quieren integración en las agencias por la facilidad de trabajar con un único interlocutor, pero luego el tema es más canalla porque a la vez están demandando especialización y esa especialización no es solo en temas de marketing interactivo, es que pueden querer un programa de afiliación para Internet, pero además quieren una acción de street marketing, pero es que además quieren un programa de marketing directo y eso devuelve el problema a un tema de difícil resolución, si es integrar a todos esos profesionales especializados bajo el mismo techo dentro de la agencia. Y por comentar un segundo dato que también puede parecer desconcertante, comentaba antes que durante 2009 las agencias de publicidad han abordado procesos de selección para incorporar profesionales digitales. Curiosamente han tenido éxito esos procesos. Expertos en redes digitales han sido rescatados del propio Internet, fanáticos de las redes sociales, gente que conoce muy bien ese tema. Y sin embargo, algunas de las vacantes puestos que no se han podido cubrir por parte de las agencias de servicios plenos son puestos tradicionales pero especializados en nuevos medios. Me refiero a personal de cuentas, a personal de medios, a personal de planificación o de producción con conocimientos de los nuevos medios. Y eso claramente estaría situando a las agencias de servicios plenos en una situación de cierta desventaja frente a agencias especializadas, o al menos parecería que tienen menos fuerza como interlocutores válidos de cara a los anunciantes, o podría pensarse eso.
Sí, déjame añadir una cosita solo. Yo obviamente estoy de acuerdo con lo que dices, pero para mí hay un punto, insisto, en el tema cultural. Yo creo que lo que está sucediendo es que la industria de la publicidad y la agencia tradicional vive de una cultura, y en esa cultura la integración de elementos digitales, muchas veces esa propia cultura tradicional lo que hace es rechazar el trasplante, ¿no? O el implante. Me parece que lo que requeriría es que hubiera realmente un cambio de mentalidad en lo que es el entendimiento de las nuevas formas de comunicación por parte de lo que es las agencias y los grupos de comunicación, para poder integrarse mucho mejor a la realidad en la cual vivimos, ¿no? Que no se trata simplemente de incorporar a la vieja cultura de la comunicación unidireccional gente especializada en temas digitales, ¿no? Eso no acaba de funcionar, no creo que acabe de funcionar. Yo vengo de la publicidad convencional, simplemente que soy un reconvertido, ¿no? Pero yo vengo de la vieja escuela y los 360 han existido siempre. Es decir, había una serie de medios y nosotros teníamos que llegar a nuestros consumidores a través de ellos. Lo que pasa es que Internet es un medio con unas características muy determinadas, con un componente tecnológico que lo marca mucho, ¿no? Pero creo que los 360 han existido siempre. No es algo nuevo. No, solo eso. Bueno, yo quería hacer un comentario para compartir con vosotros, a ver si estáis de acuerdo o a ver cómo lo veis. Yo creo que Internet evidentemente es una revolución que nos cambia la vida, que nos parece fantástico, que muchos estamos entusiasmados con lo que viene y con lo que puede venir. Pero no es menos cierto que cantidad de actividades económicas que se mueven alrededor de Internet o que se han visto metidos en el torbellino de Internet, pues tienen más bien algunos problemas. Hemos visto desaparecer las agencias de viajes de las calles, estamos viendo los problemas que tiene el mundo de la música, hemos visto el vértigo que tiene la prensa escrita por lo que pueda ocurrir, y a mí me da placer ver que hay un sector, que es el de la publicidad, que ve Internet como una oportunidad, que está creciendo ahí, que además se le está metiendo talento, se está viendo una oportunidad, y ahí hay una gran oportunidad. Entonces me parece que eso es muy importante. Pero el comentario y la pregunta es: ¿sois conscientes de que en la medida, creo yo, que el sector de la publicidad sea capaz de sacar partido de esto y de crear formas realmente de llegar a la gente que usa Internet de nuevas maneras y sacarle rentabilidad a eso, y en la medida en que se diga cuál es el volumen de negocio que vosotros sois capaces de crear, es en buena parte lo que limita o acota el entorno de los otros negocios que podrán entrar en Internet? Es decir, tenéis que tener muchísimo éxito para que muchas actividades que ahora están al borde o que puedan pensar o que están ahí en ese entorno puedan sobrevivir en el futuro, porque el paradigma del gratis total o del muy gratis solo podrá sobrevivir si la publicidad puede engancharse a muchos de esos negocios. Yo lo veo así. ¿Es así o estoy equivocado? ¿Y hasta dónde creéis que puede llegar ese volumen de negocio que se pueda generar? Yo casi, por volver a mi intervención inicial, yo creo que eso pasa porque seamos capaces de transmitirle a la sociedad la importancia de la publicidad y la importancia de la publicidad como financiadora o como dinamizadora en muchos casos de otras actividades. Si no somos capaces, y hasta ahora no hemos sido, llevamos muchos años en esto y nos hemos dedicado a vender otras cosas, las hemos vendido muy bien, pero la publicidad la hemos vendido fatal. Si no somos capaces de cambiar la mentalidad de la gente, si para la gente la publicidad es algo malo que te viene y te, como decía Daniel antes, de asaltador de caminos, pues mal lo tenemos, va a ser más complicado. Yo creo que ese es el gran reto ahora mismo, conseguir que la publicidad se acepte como algo que te está ayudando a tener otras cosas. Y ahí, si lo conseguimos, pues seguramente la publicidad cogerá más peso y será capaz de financiar más cosas. Ahí, si me permites, hay una gran contradicción. Hay muchas, pero hay una gran contradicción de los últimos meses, especialmente sangrienta, me parece, ¿no? En la línea que lo que decía Daniel, lo que dices tú ahora. Si repasamos lo que ha pasado en España en los últimos, vamos a poner 6 meses, el último semestre del año,
de los cuales el último trimestre ya hubo una recuperación importante de la publicidad en los medios. Lo único que ha crecido, lo que más ha crecido, han sido los formatos intrusivos. Es decir, en un momento de crisis económica con un bajón de publicidad enorme de hasta el 30 o el 40% en tercer trimestre, lo único que ha crecido son los formatos intrusivos. A mí me gustaría que me dijerais qué opináis de esto, ¿no? O sea, ¿qué ha fallado para que vosotros, los publicistas y las agencias, no hayáis sido capaces de comunicarle al cliente que quizás en un momento en el que los precios estaban más baratos que nunca y que había disponibilidad de inventario, la que se quisiese, se podían hacer efectivamente otras cosas y no volver a los interstitials, a los pop-ups y a otros tipos de publicidades que tienen cada vez menos eficiencia porque evidentemente el usuario intensivo ni los ve, cada vez pierden recuerdo y retorno y solo valen para que el cliente vea que su anuncio ha salido en la web. Vamos a ver, vamos por partes, ¿no? No está mal que haya contradicciones. Todo esto es manejar las contradicciones. Mientras vas manejándolas bien, funciona, ¿no? Yo no veo tanta contradicción. Me gustaría insistir en lo que dice Eduardo y ampliarlo. Es decir, vamos a ver, vamos a ser honrados y yo al menos pienso que en lo que la publicidad se refiere, en España la publicidad no se ha hecho en general por todo el mundo. Es decir, no se ha extendido por todos los sitios. Es decir, si ahora está siendo crítico para ciertos pequeños establecimientos que tienen que cerrar, estos nunca se les ha ocurrido hacer publicidad para ver si vendían. Es decir, que no es la publicidad algo que vayamos a hacer una campaña y todo el mundo va a ponerse, toda la sociedad española va a ponerse detrás de la publicidad y la va a creer en ella. No, esto es una cuestión mucho más de lluvia fina, de poco a poco, y de que un señor de un negocio pequeño, hay algunos que lo hacen muy bien y que diseñan su tiendecita y que hacen un nuevo escaparatismo y otra serie de cosas, pero en general en España la publicidad no es algo que la gente piense como un argumento, como una medida de marketing para hacer no sé qué determinada cosa. Y yo creo que ampliando lo que dice Eduardo, la historia que hay aquí, lo que tendríamos que hacer es que la publicidad permeabilizara todo, absolutamente todo, y la publicidad fuera entendida como un elemento más de cómo demonios defender el negocio cuando las cosas van de una determinada manera. En las escuelas de negocios se enseña muy bien cuándo debe hacerse publicidad, pero se enseña para los señores que van a ser máster y no sé qué historias más, y estos señores van a las grandes compañías, pero lo que hace también falta es que la publicidad, y en este sentido creo que trato de responder también a Javier, es decir, yo creo que la publicidad lo que tiene que hacer es extenderse y que la publicidad sea aceptada por toda la gente, es decir, por ese pequeño señor que tiene una tiendecita y que a lo mejor podría encontrar en la publicidad una manera de defender su negocio. Llevado al extremo es aquello que decían de los pobres de Los Ángeles, que estaban unos diciendo soy inválido y no tengo para comer, el otro decía soy un parado y no tengo para comer, y otro más listo y más contador de historias decía me apetecería muchísimo una cerveza ahora, ¿por qué no me ayudas? Es distinto. El pobre también acude a la publicidad y acude de una determinada manera, ¿no? Esta sería un poco la historia. Hay que hacer una publicidad por todos los lados, que se permeabilice más. Yo al menos defendería esto y sería mucho mejor para la publicidad. Si nos proponemos hacerlo, quizá lo consigamos. Y yo diría, respondiendo ahora un poco más directamente a Javier, el hecho de la crisis, el hecho de que hay muchos señores despedidos, el hecho de que hay mucho publicitario, si me permitís decirlo así, suelto por la calle tratando de encontrar quién demonios le compra una idea que tiene para algo, eso va a producir alguna filtración de la publicidad como elemento de defender el negocio, que entonces podría valer para que las cosas se desarrollaran de otra manera. No sé, pero es muy difícil. Una pregunta para Julián. La sociedad digital se caracteriza, básicamente una de las características es la desintermediación. Y vimos cómo hace un tiempo ya la prensa se encontró un día, los canales habituales de comunicación se encontraron con que había una fragmentación muy grande de las fuentes y eso les ha quitado la centralidad de los medios. Yo me pregunto si las agencias de publicidad son conscientes de los nuevos formatos que vienen y de cómo se enfrenta al riesgo de que les pille el toro de la misma manera, ¿no? Esa es la pregunta que hago, porque su amigo dice que no va a salir del negocio de la intermediación,
pero yo creo que si no va a querer salir lo terminarán sacando. Entonces, si hay una conciencia dentro de todo lo que son los grandes intermediarios sociales en las agencias de los canales de comunicación, son lo que se viene. La intermediación va a seguir siempre que sea productiva. El tema es que a cambio de esa intermediación y ese pago por esa intermediación se consigan estas cosas. Yo creo que ahí va a seguir, no hay ninguna razón para que no siga. Pero claro, los modelos tendrán que ajustarse. Y si estás hablando de los medios, es evidente que se están ajustando ya. Es decir, en este momento todos están pensando qué tienen que hacer con los contenidos, cómo los pueden cobrar, cómo pueden cobrar a los buscadores por cederle los contenidos, o cómo hacer unos premiums para el señor que quiera estar enterado de verdad con una noticia bien analizada o un comentario bien hecho o una posibilidad de consejo para invertir en bolsa o lo que sea. Es decir, esto ya se está adaptando. Yo creo que en ese sentido se van a adaptar seguro. Y las agencias que decías sí son conscientes, sí son muy conscientes, realmente creo que sí. Yo ahora estoy más lejos, pero me parece que son muy conscientes de que este tema hay que resolverlo como prioritario. Otra cosa es que tienen además otras presiones económicas para tener que defender el beneficio del quarter siguiente, que esto es una cuestión que pesa mucho en las grandes agencias, al menos ahora. En las más pequeñas pesa menos porque come de bocadillos, pero no sé. Creo yo. ¿Tenemos una pregunta más o no tenemos? Tenemos. Pues será la última, si os parece, si no tenéis alguna otra urgente pregunta que hacernos. Bueno, me quedo con la última. No sé si habéis podido comparar la publicidad interactiva en países desarrollados con países en vía de desarrollo, y si afecta el nivel de renta del país, por ejemplo, si comparas España con Latinoamérica, si hay diferencias en esa publicidad interactiva, ya sea o por la renta del país o por los niveles de penetración de tecnología más versados a móvil o más versados hacia fija. Esto es tuyo, Eduardo. Sí. Yo, en cuanto a la creatividad, no tengo ni idea, pero en cuanto al dinero que se mueve, sí hay diferencias tremendas. Y yo creo que básicamente se deben a la penetración. El año pasado, para el anuario de aquí de Telefónica, me tocó investigar un poco qué estaban haciendo, pues cómo se estaba distribuyendo la inversión por medios en los distintos países de Latinoamérica, incluyendo ahí España y Portugal, que era un poco la definición. Y hay países donde prácticamente no hay inversión en Internet, porque prácticamente Internet no ha penetrado más allá del 5 o el 6%, ¿no? Ahí la inversión publicitaria es pues como en España hace 12, 14 años, que era muy pequeñita porque llegabas a muy poca gente. Y luego tienes los países un poquito más desarrollados, pues tiene un poquito más. Ahí básicamente es penetración del medio. Si el medio si Internet no ha penetrado, o si la penetración es con características muy pequeñas de capacidad, si no hay banda ancha o hay muy poca banda ancha, pues la inversión en publicitaria está muy limitada. Y esto yo creo que es así. No tenemos países de primera división, que ahí estarían los de Extremo Oriente, Corea, Japón y Estados Unidos y el Reino Unido. Países de mediana, en los que estaríamos nosotros y casi toda Europa, y luego pues hay un tercer mundo que no tiene por qué coincidir con el tercer mundo económico, pero que en buena medida sí coincide, y la penetración de Internet es pequeña. Hemos pretendido alcanzar mucho, pero no hemos alcanzado todo en el dossier. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ha estado animado, por lo menos. Muchísimas gracias, de verdad. Y hasta la próxima. Creo que debería quedar una cosa importante. Hay un trabajo de uno de los puntos de vista que dice que no hay que ser pesimistas, que no es una cuestión de que la tecnología nos vaya a hundir.
que las ideas, y es un poco el resultado de todo esto, es las ideas son las que van a vivir, ¿no? Y dice, las ideas ni han sido antes analógicas ni son ahora digitales, y son lo que cuentan. Y yo me parece que esta es la idea un poco optimista que nos debe guiar, ¿eh? Es decir, tenemos problemas, pero vamos a salir de ellos, y la publicidad y todos quiere ideas e innovaciones para poder seguir, ¿eh? Y ser de éxito. Pues nada más, muchísimas gracias, de verdad.